Hola, soy Kitty Mamber, buenas tardes, noches. Desde este fantástico plató vamos a dar comienzo a Días de Cine. Un retrato fascinante de una extraña amistad que demuestra cómo la realidad supera a la más sorprendente ficción. Extraños en un tren, El amigo americano, Carol, A pleno sol. Recordamos en su centenario, a través de sus adaptaciones al cine, a Patricia Highsmith. Vuelve a las pantallas, restaurada, un siglo después de su estreno, El chico de Charles Chaplin, una de las cumbres de su arte universal y eterno. Bueno, os voy a poner mi nombre, como a mí me gusta ponerlo, porque a mí me han llamado Kitty, Kiwi, Katy, Vicky, bueno, y mi preferido, que fue el portero de un teatro en Islantilla, que me llamó Mimi Gamba. Two paintings were stolen from a gallery in Norway today. The paintings were stolen in broad daylight. I don't know what to think. We have identified the thief. We have not found the painting. En 2015, la pintora checa afincada en Noruega, Barbora Kysilkova, recibió la noticia de que dos de sus pinturas habían sido robadas de la exposición que compartía con otros artistas. Kysilkova no podía entender qué interés podría tener nadie en los cuadros de una artista desconocida, y cuando los ladrones fueron arrestados, quiso conocer al único que se presentó al juicio. We had his name from the court papers. You might know who I am. I'm just a curious person. What made you do it? It was your masterpiece. La pintora y el ladrón nos narra la historia de amistad que surgió entre estos dos personajes, un artista hiperrealista que no puede vivir sin pintar, y un delincuente adicto con tanta sensibilidad como ansias de autodestrucción. I would ask you regularly to sit here. I can tell you some more about how I got to be a criminal. This guy is often quite self-destructive. It feels like that is his way to be seen. Premiado en Sundance y galardonado con el premio del público en el último Atlántida Film Fest, La pintora y el ladrón es el segundo largometraje documental del noruego Benjamin Ree, quien previamente nos había invitado a conocer al joven genio del ajedrez Magnus Carlsen. You're the craziest person I've ever met. Let's see what you're doing for me. You inspire me. This is insane. Fascinado por los robos de arte, Ree se sintió inmediatamente seducido por esta historia, y más cuando supo que Bárbara convirtió al ladrón en su modelo. I truly did not mean to make you cry, Bertil. I don't know if I should take this as a compliment. Habló con ellos y les pidió que le permitieran rodar sus encuentros, ignorando hacia dónde evolucionaría esta relación. De manera que, a pesar de que algunos hechos han tenido que ser recreados, somos testigos de la complicidad que se va forjando entre dos personas muy diferentes en apariencia, cuyo mutuo aprecio es la encarnación viva de la empatía. Porque, como escribió John Donne, nadie es una isla entera por sí mismo. You know what the scariest thing is? To not know your place in this world. To not know why you're here. My life is full because I know that I am loved. You still haven't given up on me. Never. There was no way how I could see the thief in this guy. Hun ser meg jævlig godt, men hun glemmer av og til at jeg ser henne minst like godt. La pintora y el ladrón habla de redención, de aceptarse a uno mismo, de afrontar los miedos, de sanar las heridas, de la bondad, de querer y ser querido. Art isn't just a painting, but so much more. All the feelings, tears. Nobody has ever seen me vulnerable like you. Su último plano, de belleza estremecedora, es el perfecto colofón para un relato cautivador, sugerente y conmovedor. ¿Qué manía tenéis con una actriz favorita? Si no eres mitómana una sola, pues es muy difícil. Vamos a ver. Debra Winger me encanta, pero aunque lo ha dejado.
así estoy yo, a ver si lo dejo. Me encanta, por ejemplo, Carmen Machi. Vamos con nuestras recomendaciones en días de cine para ver cine en salas, que ya sabéis que es el mejor sitio para ver el cine. No todas las salas están abiertas y los horarios han cambiado, por lo tanto, consultar la cartelera. Martinet, en esa película dirigida por Pietro Marcello, que se presentó en el Festival de Sevilla en el año 2019 y que es una adaptación muy poco ortodoxa de la maravillosa novela autobiográfica de Jack London, el escritor norteamericano que murió con 40 años. Otra película que podéis ver todavía en salas es El año del descubrimiento, el documental que ganó el premio en Días de Cine y también en los premios 4K, que también puede verse la próxima semana aquí en Cineteca. Y también aquí en Cineteca, la semana que viene, podrá verse Un plan sencillo, la película de Sam Raimi, que evoca un tanto el universo de Fargo de los hermanos Coen, película que también podrá verse aquí en Cineteca durante el mes de febrero debido a que cumple 25 años. En Filmoteca Española sigue el ciclo Hitchcock en el espejo, que son todas esas películas que han influido del maestro del suspense en otros cineastas. También comienza un ciclo de Fernando Fernán Gómez en este 2021, que se va a cumplir su centenario, y un ciclo de Nicolas Roeg. Insignificance. En VOD, una serie estupenda formada por varios capítulos independientes, que es Small Axe, de Steve McQueen. El cineasta británico ha hecho un retrato del racismo en Londres durante los años 60 y 70. Toma el título de una canción de Bob Marley. Y como sabemos que estáis deseando que vuelvan los preestrenos de Días de Cine, y aunque hay que tener mucho cuidado por la pandemia y las condiciones de seguridad, la semana que viene un preestreno de una estupenda película francesa, La chica del brazalete, con presencia de su director. Estad atentos en nuestra web para rellenar el formulario y recordad, estamos en pandemia y por lo tanto no hay tantas invitaciones como querríamos. Está por encima de todo elogio porque es el más grande. Esto no lo digo yo, que podría haberlo dicho, esto lo dijo Jean-Luc Godard. ¿Y por qué volvemos con Chaplin? Porque esta semana se cumple el centenario del estreno en todo el mundo, el año 21, de El Chico, la película de Charles Chaplin, que ahora vuelve a las pantallas restaurada para disfrute de todos. Chaplin es eterno, como podéis imaginar, y siempre que podemos hablamos de él. 3 libros de Chaplin he traído hoy. 1. El arte de Charles Chaplin, ensayos de Eisenstein, Bleiman y Kosinsev, que demuestra cómo Chaplin estaba al alcance tanto de los intelectuales más altos como de la gente más sencilla. Un libro maravilloso, con ensayos de gente tan intelectual de forma muy emotiva. El arte de Charles Chaplin. Segundo libro, Vida de Chaplin, de George Sadoul, un libro, todo un clásico de los años 60, sobre el personaje universal que fue Chaplin y su personaje más universal aún, que fue Charlotte. Y el tercero de estos 3 libros es La joya de la corona, Charlie Chaplin, de André Bazin y Eric Rohmer. ¿Por qué está firmado por los dos? Porque lo escribió André Bazin, pero no pudo terminarlo por su muerte, y Eric Rohmer lo terminó hablando de su última película, La condesa de Hong Kong. Para Rohmer, la mejor película de los años 60. Y como aperitivo de ese reportaje sobre El Chico, vamos a recuperar en Días de Cine el reportaje que hicimos en 2014 sobre el centenario de la primera vez que el personaje del pequeño vagabundo apareció en la pantalla.
Y dale con los favoritos. Mi director favorito, entre otros, es Billy Wilder y un español, por supuesto, Pedro Almodóvar. Falleció al pie del cañón. Con 95 años nos ha dejado uno de los actores más queridos y admirados, Hal Holbrook. Lo mejor que podemos decir es que nunca le faltó trabajo, combinando sin interrupción teatro, cine y televisión. En el documental Holbrook Twain An American Odyssey, rodado el día que cumplió 90 años durante la función número 2301 de sus célebres monólogos encarnando a Mark Twain, Holbrook repasa su vida, desde el día que llegó a Nueva York con un par de dólares en el bolsillo hasta que conquistó el Off-Broadway con su propuesta sobre el célebre escritor y el encaje perfecto de su corrosivo humor en nuestros días. Nunca dejaría a lo largo de su vida de representar esos monólogos por ciudades y pueblos, y por supuesto sería su trampolín al cine en los años 60. And wants to get into it. It's bliss with you, Gus. How would you know without a point of comparison? Qué mejor debut que bajo la dirección de Sidney Lumet en El Grupo, film que adapta la novela de Mary McCarthy sobre los dilemas de 8 universitarias en los años 30. El papel por el que todos le recordamos de inmediato es aquel garganta profunda de todos los hombres del presidente. Siendo un personaje secundario, adquiere un protagonismo vital desde la penumbra de un parking subterráneo. Forget the myths that the media has created about the White House. The truth is, these are not very bright guys. Y es que su aire patricio que exhala dignidad le facilitó muchos trabajos de ese tipo de personajes secundarios en las esferas del poder que son imprescindibles para elevar el resultado final. Es el caso de la serie de televisión El Senador, con la que ganó su primer Emmy de 5. También El congresista Doyle en The Majestic junto a Jim Carrey, o el único que le hablaba de tú a tú al presidente en el Lincoln de Spielberg. También se movía con soltura en las esferas de poder en la serie de televisión El ala oeste de la Casa Blanca. De la sede del poder político a la del financiero en Wall Street, le recordaremos como el veterano broker con conciencia social. The money you make for people creates science and research jobs. Don't sell that out. Tony Soprano. Como todo buen actor, hizo de todo. Participó en la mítica serie Los Soprano. You're about to become extinct. Fue el jefe corrupto de Harry el Fuerte, y esto es lo que dijo en su momento. Get off at the next exit. When I got this job, I was secretly very happy about one thing.
I knew that I would finally be in a movie that people would see. I knew. Trabajó bajo las órdenes, entre muchos otros, de Fred Zinnemann en Julia, de John Carpenter en La niebla, con Sidney Pollack en La tapadera, con Gus Van Sant en Tierra prometida, But the way we go about getting it is some dirty business. con Peter Hyams en Capricornio 1, He's generous and he's kind. con Martin Reed en La gran esperanza blanca You're smiling. I've embarrassed you, forgive me. That be okay? y en la película de Sean Penn hacia Rutas salvajes, papel que le valió una nominación al Oscar. Estuvo también en el reparto de estrellas de la batalla de Midway. Darling. Y junto a su mujer Dixie Carter protagonizó y también dirigió algunos episodios de la serie Chicas con clase. Thank you. Bon appetit. To the silent lying. Hal Holbrook deja atrás una extensísima cantidad de trabajos en todos los medios, aunque su Mark Twain se erige en el principio y el final de todo. Nosotros le recordaremos sobre todo por esa poderosa y enigmática figura de uno de los grandes thrillers políticos de todos los tiempos, y aquel consejo que nunca podremos olvidar. Follow the money. El film que más me ha gustado. Me gusta muchísimo To Be or Not To Be. To Be or Not To Be, de Ernest Lubitsch. Is your name Miriam? Why, yes. How did you... Se cumplen 100 años del nacimiento y 26 de la muerte de Patricia Highsmith, escritora norteamericana caracterizada por sus contundentes y perturbadoras aportaciones al thriller y el género criminal, cuyas novelas han alimentado reiteradamente la ficción cinematográfica desde la mitad del siglo XX, acuñando algo parecido a un género propio que sigue interesando porque por encima de todo ilustra con sobrecogedora precisión algunos de los mecanismos más oscuros e inconfesables de la mente humana. Nacida el 19 de enero de 1921 en la ciudad de Fort Worth, en el estado de Texas, y fallecida el 4 de febrero de 1995 en su última casa en Europa, en Suiza, cerca de Locarno, mujer de deslumbrante belleza en su juventud que utilizó su vida atormentada, sus traumas infantiles y familiares o su tortuosa identidad sexual como combustibles evidentes y una caudalosa y compulsiva creatividad. Yo creo que me interesan mucho los caracteres extraños. Cuando era una niña de 8, 9 o 10 años, leí el libro de Carl Menninger llamado La mente humana, que estaba lleno de historias muy breves de psicópatas, paranoicos, cleptómanos, y me impresionó mucho. No me asustó, pero me interesó pensar que el vecino de al lado podría ser el mismo tipo de persona. Esquiva y parca, casi huraña en las entrevistas y en las apariciones públicas, siempre se explayó en sus diarios y en sus cuadernos de trabajo, en los que se pueden encontrar confesiones explícitas y esclarecedoras que arrojan luz sobre los mecanismos mentales que nutren los personajes de sus novelas y de las películas inspiradas en ellas. Je connais des tas de maris qui vous tombent sur la gueule pour moins que ça. Non, voyez-vous, je ne tombe jamais sur la gueule des gens, comme vous dites. Quand quelqu'un me déplaît vraiment, je le tue. Me interesa la psicología del asesino y también los planos opuestos, las fuerzas del bien y del mal, construcción y destrucción. Cómo uno puede transformarse en el otro con una ligera desviación y cómo toda la fuerza de un cuerpo y una mente poderosos pueden desviarse hacia el asesinato o la destrucción. Es fascinante. Antes de lograr prestigio y visibilidad, Patricia Highsmith trabajó intensa y anónimamente como argumentista de cómics, casi siempre al servicio de series fantasiosas y violentas, entre las que abundaron las de superhéroes camuflados bajo una personalidad aparentemente vulgar. Un aprendizaje que ocultó sistemáticamente, demasiado popular para sus aspiraciones literarias.
más cercanas a sus idolatrados Edgar Allan Poe, Henry James, Fyodor Dostoyevsky, André Gide o Graham Greene, pero incuestionable como germen y fuente de inspiración de buena parte de la naturaleza y señas de identidad de los personajes escindidos que pulularon siempre en sus escritos, cuyos impulsos criminales ella manejaba y activaba con reconocibles mecanismos narrativos de los que era plenamente consciente, como los encuentros fortuitos, el intercambio de favores ligeramente deshonestos, confesiones imprecisas o un talento especial para olvidar. You can't go around killing people just because you think they're useless. What is a life for two guys? Some people are better off dead. Like your wife and my father, for instance. Patricia Highsmith despertó un profundo interés en el mundo del cine desde el momento que publicó su primera novela, Extraños en un tren, de la que Alfred Hitchcock compró los derechos apenas 5 días después de que se pusiera a la venta, ocultando su nombre en la operación para obtener un precio de ganga. It was very quick, Guy. She wasn't hurt in any way. It was all over in no time. I knew you'd be surprised. Hitchcock logró una película impresionante simplificando en parte la complejidad de la novela sobre un guión firmado por Raymond Chandler, en esencia un intercambio de culpabilidad a través del poderoso lazo que ata el destino de dos perfectos desconocidos que pretenden reconducir sus respectivas vidas asesinando a la persona que se interpone en la felicidad del otro. Mr. Anthony, don't be alarmed, but I must talk to you about your son, about Bruno, Mr. Anthony. Yes, Mr. Haynes. Una pregunta que no sé contestar. Si la vida no tiene sentido, ¿por qué sí lo tiene la moral? ¿Por qué tengo esa obsesión constante con la moral? Ha sido el tema de prácticamente todo lo que he escrito desde mi primer relato, que escribí a los 16 años, hasta el presente, cuando estoy escribiendo un libro sobre el asesinato. Dickie Greenleaf? Who's that? It's Tom. Tom Ripley. Tom Ripley? We were at Princeton together. Okay. Did we know each other? El personaje de Tom Ripley, al que dedicó hasta 5 novelas, fue su alter ego preferido, tras el que camuflar sus tortuosas obsesiones, un joven norteamericano que se reinventa a sí mismo en Europa, suplantando la identidad, los gustos exquisitos y el estatus económico y social del rico heredero Dickie Greenleaf, una moral de pulsiones violentas que mata para defender su posición sin premeditación ni sentimiento de culpa, pero con oportunos reflejos para borrar su rastro a posteriori. Everybody should have one talent. What's yours? Forging signatures, telling lies, impersonating practically anybody. That's 3. Nobody should have more than one talent. Ripley nació para el cine en la magnífica A pleno sol de René Clément, encarnado por un Alain Delon en estado de gracia. Et maintenant que nous sommes seuls et tranquilles, reprenons cet intéressant bavardage. Avec plaisir. Donc vous me tuez. Bon. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Je vous inhume pieusement. Et après? J'imite votre signature et je signe vos lettres de crédit. Ce sera pas si commode. Tout s'apprend. Me parece una película muy hermosa y muy interesante, aunque me decepcionó un poco que Ripley fuese detenido al final. Me parece un final demasiado convencional. Dick is Herbert Greenleaf's boy. I know. Yes, I think we have. One minute you people are children and the next you're getting tattooed. En la misma novela inaugural se inspiró Anthony Minghella para el talento de Mr. Ripley. Se diría que la mejor aparición de Tom Ripley en la pantalla, con algunos toques suplementarios extraídos de la vida real de la escritora. Hello. Tom! Marge, how are you? What are you doing in Rome? Is he here? Are you with Dickie? No. No. Hello, I'm Tom Ripley. Peter Smith Kingsley. I've heard all about you from Marge and Dickie. Ditto. No glasses. La otra novela, El juego de Ripley, dio lugar a una sugerente apropiación de Wim Wenders, el amigo americano, que colocó al carismático Dennis Hopper en la piel de Ripley y a Bruno Ganz en el del sufrido marcador Jonathan Zimmerman, inducido a asesinar a desconocidos para asegurar el futuro incierto de su familia. This is funny. They calculated that between the first and the second man, 4 minutes must have passed. And then you throw a gangster off a train going 80 miles an hour, and then you throw a second one. How much time passes between the two events if the train doesn't change speed in between? Right? 4 minutes. Yeah. Sobre el mismo argumento se movió el excesivo John Malkovich,
tan poco apropiado y escasamente sutil para asumir a Tom Ripley como la directora Liliana Cavani. I don't know anything about you. Who are you? I'm a creation. I'm a gifted improviser. I lack your conscience, and when I was young, that troubled me. It no longer does. Entre las adaptaciones de otras novelas suyas sobresale la del francés Claude Chabrol a partir del Grito de la lechuza, en general menospreciada por la crítica, aunque lograba trasladar con credibilidad algunos de los temas recurrentes de la autora al ambiente característico de la pequeña burguesía de provincia, como el de la fatalidad, la afición a observar sin ser visto, la obsesión por la muerte o el estigma del falso culpable. Je crois qu'il y a des gens qui représentent des choses. Par exemple, quand j'étais petite, j'ai connu un type qui représentait la mort. C'était un ami de mon père qui passait quelques jours à la maison. Well, faithful to the spirit is Claude Autant Lara, who did the first. El director más fiel a mi espíritu ha sido Claude Autant Lara, que hizo Le Meurtrier, basada en mi novela El cuchillo. Pero la película no obtuvo un gran éxito. Patricia Highsmith se proyectó pocas veces en personajes femeninos. La adaptación del Diario de Edith, una de sus novelas preferidas, la irritó especialmente, calificándola de burda y grosera simplificación freudiana de la compleja relación de la protagonista con su hijo. Capítulo aparte tanto en la trayectoria literaria de Patricia Highsmith como entre las adaptaciones cinematográficas de sus novelas merece la estupenda Carol, un portento de belleza e intensidad dirigido con pulso y sutileza por Todd Haynes. Would you like to come visit me this Sunday? Yes. What a strange girl you are. Why? Flung out of space. Publicada en el mercado norteamericano bajo el seudónimo de Claire Morgan y el título de El precio de la sal, Carol es la más autobiográfica de las novelas de Patricia Highsmith, la única en la que habló abiertamente de su naturaleza homosexual y de sus profundos sentimientos, describiendo una tórrida historia de amor impregnada de romanticismo entre una joven de ambiciones artísticas y una mujer casada en la sociedad conservadora de los años 50. Where's the tape, you son of a bitch? How much is Harge paying me for this? I'll give you double, triple, whatever you want. I wish I could oblige you, ma'am, but the tapes have already been sent to your husband. A estas alturas, Patricia Highsmith sigue siendo una lectura impactante y perturbadora, engañosamente cinematográfica por su poderosa capacidad de evocación, que late con fuerza más allá de la mayor parte de sus adaptaciones para la pantalla, sugerente para muchos, pero solo al alcance de algunos elegidos, como Alfred Hitchcock, que se movió siempre en una longitud de onda equiparable a la turbia densidad de la escritora. Todd Haynes afina su sensibilidad o a su pulsión emocional, además de los pocos que entendieron la universalidad de un personaje tan complejo y malsanamente fascinante como Tom Ripley. Stay, little Valentine. Stay. Kitty Mamber, un placer tenerte con nosotros en Días de Cine, como madrina en este programa tan estupendo aquí en la Sala Azcona. Pues muchísimas gracias por traerme, porque me gusta bastante este programa y lo haces muy ameno. Bueno, y ahora, si no tienes inconveniente ahí, hilando fino, quiero que me cuentes lo de Mamber, ya sé de dónde viene, de la contracción de los apellidos, pero también me lo cuentas. ¿Y Kitty de dónde viene? Y Kitty viene de mis hermanos mellizos, que van delante de mí 1 año y pico, y como no hablaban todavía del todo bien, pues yo era la chiquitita y ellos decían Kitita, Kitita, Kitty, 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 y seguí toda mi vida con Kitty, siempre me han llamado así.
dices que empezaste desde que tienes recuerdos, ¿no? Sí, era una cosa que formaba parte de mí, ¿no? Nunca. ¿Cuándo te dedicaste? Te digo, hombre, yo el primer recuerdo que tengo que pueda tener que ver con esto es a los 3 años, según mi madre. Dice, ¿cómo te puedes acordar de eso si tenía 3 años, ¿no? En la línea de la Concepción, que de pronto había un cierre metálico así echado, yo oía ahí una música, no sé qué, me asomé. Era un moco así de 3 años, y vi allí unas faldas, unos faralaes y un bastón siguiendo el ritmo, y aquello, por decir algo que es como que está en la memoria y no ese recuerdo. Siempre he sido de esto, y luego el cine era una consecuencia lógica. Francisco Nieva, que hacía la escenografía de mi primera obra de teatro, Rosa Bajas para mí, de Sean O'Casey, me introdujo en el cine porque hacía el arte de Chicas de Club o Cántico de Jordi Grau, entonces Jorge. Pero cuando uno quiere ser actor o actriz, no es consciente muchas veces, creo, de que es un trabajo de riesgo, ¿no? Porque no es un camino fácil. No, es bastante complicado, bastante duro. Tuve cerca unos actores amigos que yo ya a los 25 años, más o menos cuando la época de Pepi Lucibón, yo ya hice mi primera producción como productora, o sea, aprendí a ser productora. Esto me sirvió para conocer la profesión y mucho más profundamente y más para hacerme cargo de verdad de lo que vale un peine y haces producciones y las vendes y las montas y las desmontas y las diriges en un momento dado también y las interpretas. Y entonces ese juego que era de niño, ¿no? Luego eso hay que moldearlo con ese aprendizaje que, bueno, que te enseña técnicas, otra faceta de hice esa, ballet también, hice ballet clásico, 3 años nada más. Pero te enseña esas facetas de esa profesión que, bueno, que es con la que luego haces teatro, cine, televisión. Sí, y luego hay que psicoanalizarse un poquito también. Hay que hacer muchas técnicas también de concentración, de respiración, de voz, hay estar con el olfato y la antena muy, muy abierta, ¿no? Porque te nutres de la vida y de la gente, ¿no? Entonces es una mezcla de todo. Yo he tenido unos maestros y maestras maravillosos, tanto de vida como profesionales de técnicas diferentes, ¿no? ¿Qué es ser actriz? ¿Qué es eso de interpretar? Es una manera de vivir, de conocer muchas cosas, muchas maneras de pensar, de sentir, de poderte criticar y modificar tu manera de ser, y el mundo también, ¿no? Y la posibilidad de cambiar un poquito o mejorar algo, ¿no? Pero fundamentalmente para mí es la vida, ¿no? Cuando tú empezaste, por ejemplo, hiciste tu primera película con Almodóvar, hace ya tiempo, ¿eso cómo se vivía? ¿Se palpaba que eso con el tiempo iba a tener otra dimensión? ¿Era simplemente divertido? Me imagino que sería una locura. Era una locura, pero era tan evidente el talento de Pedro, era tan osado, que se atrevía a más cosas. Te pegabas a él como se pegaba muchísima gente porque era muy interesante verle trabajar, era muy rico, era una explosión de talento, de diversión, de hacer las cosas muy bien con muy poco. Y es verdad que no hay tantas películas, ahora empieza a haber más, en las que los personajes femeninos estén bien dibujados y sean potentes, ¿no? Pues sí, pero fíjate en El Inconveniente, podemos ahora hacer un poco de propaganda. Pues en El Inconveniente a mí eso me produce una especial emoción. Una vieja, una joven, son 2 mujeres y sin embargo la produce un productor joven y la dirige un director joven. El Inconveniente, que además te llevas el premio en Málaga. Sí. Somos Pelma y Luis. La película es un poco una mezcla de la extraña pareja de Don Quijote y Sancho, sí, y de Thelma y Luis, que además haces un chiste muy divertido. Sí, un chiste robado de una época gloriosa, cuando salió aquella maravillosa película. Fue hermoso estudiarla. La película la estudié con Juana Acosta y fue hermosísimo el trabajo que hicimos, porque ella es todavía más organizada que yo. Juana Acosta es de panota. Y teniendo en cuenta que en teatro tú te pones en un escenario y haces tu papel sin solución de continuidad, o sea, ¿qué te gusta más a la hora de rodar? Es que eso depende de la historia que estés contando. El teatro lo que tiene es que es un rito, entonces ese rito empieza y es único y exclusivo, como diría Pirandello y más gente, desde que comienza hasta que termina, eso sigue esa historia.
Y en los rodajes, pues cuando no tienes tiempo, pues hay que estar estudiando todo el rato, pero si has tenido tiempo para estudiar antes, los actores somos, se ha hablado mucho de esto, ¿no? Somos una mezcla de fragilidad y fuerza, de vanidad y también de humildad, ¿no? Bueno, por lo menos hay que buscar equilibrio en todas esas cosas, ¿no? Pero somos frágiles, sí, inevitablemente, porque estamos muy expuestos también, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer terapia para que te ayuden. Que no sea peligrosa. Que no sea peligrosa. Uno de los mejores actores, estamos con uno solo, pues por lo menos dos. Me encantan los actores que se transforman. Ser Alec Guinness me encanta. Y español, por ejemplo, Carlos Hipólito. Malcolm y Marie, que se estrena en plataformas esta semana, nace, de algún modo, como vía de escape durante el confinamiento por la pandemia. Rodada en 12 días por un equipo pequeño, con Zendaya y John David Washington como productores y protagonistas, Sam Levinson, creador de la serie Euphoria, donde conoció a la actriz, nos muestra la que debiera ser una noche especial para la pareja. You're angry. No, it's a what if factor. Marie. Él es director de cine. Marie, actriz, es adicta a las drogas. Sus experiencias inspiraron a Malcolm para crear su ópera prima, que parece generará buenas críticas. I'm not looking for an apology, Malcolm. Well, what do you want, a screenplay credit? Don't be cruel. Lo que me gusta de la película es que hay una especie de diálogo socrático entre estos dos personajes. You know that I'm thankful. You know that I made a mistake, so why turn it into something more? Because about how you see this relationship. Malcolm podía mantener ciertas posturas y Marie podía tirar del hilo para ver si eran realmente ciertas. I'm the last person standing. La película no apoya una postura u otra, simplemente permite que coexistan. Sensitive, he's romantic, but he's sweet, right? Malcolm es narcisista y egocéntrico, torpe emocionalmente. Well, I mean, yeah, when he's not being an emotional fucking terror. A veces no sabemos lo que Marie tiene en mente. Sus silencios son tan importantes como sus gritos, y la música, crucial en la película, hace el resto. All I wanted tonight was thank you, Malcolm. That is it. Marie es la que se está conteniendo porque de algún modo ella tiene el control. Sabe lo que va a decir y lo que no. Es muy clara con cómo se siente y es capaz de expresarlo sin rodeos, sin reservas. You know what, Malcolm? I feel like once you know someone is there for you and once you know they love you, you never actually think of them again. It's until you're about to lose someone that you finally pay attention. Malcolm y Marie va más allá de la exploración de los celos, sus sueños, sus miedos y los conflictos de pareja. Habla del éxito, Hollywood y la industria. Es auténtica y política. No sé si tengo la objetividad necesaria para decir si es una película política o no, si es auténtica o no. No estamos representando la vida en términos de pura autenticidad, porque de entrada no sería en blanco y negro. Posee un sabor teatral con el aire desgarrado de John Cassavetes. Cuida la música, cada plano, cada encuadre, y gracias a sus extraordinarias interpretaciones no podemos apartar la mirada, algo que potencia su contrastado blanco y negro. Cuando empezamos a pensar en la película, tanto Marcel Rev, el director de fotografía, como yo, tuvimos claro que queríamos alejarnos de la realidad. Empezamos a ver films que nos inspiraron, como El sirviente, ¿Quién teme a Virginia Woolf?, El rapto de Annie Lake, y nos dimos cuenta de que todos sus personajes eran blancos. El declive del blanco y negro coincidió con el momento en que los negros empezaron a protagonizar películas. Esta opción tiene algo de reclamo emocional. Nos parecía una forma interesante para recuperar de alguna manera esa atemporalidad del antiguo Hollywood y enmarcarlo alrededor de estos dos actores, porque también trata sobre la frustración con la industria. What if there's someone who loved them? Malcolm y Marie es un drama romántico potente. Mantiene la tensión y equilibra los momentos más íntimos con las batallas verbales más crudas gracias a la fuerza e implicación de sus protagonistas y la especial mirada de su director. Entendí el personaje y la película de una manera diferente porque sentí que estaban dentro de mí. Sentí que Sam lo estaba creando para mí, para la persona que conoce, una mujer joven. Sentí que Marie estaba dentro de mí. No fue algo que tuve que encontrar, sino que tenía que dejar que me encontrara.
That's what made you you, the girl that I love, the girl that I fuck with. Washington y Levinson tienen una carrera fulgurante y no llegan a los 40. I promise you, if I could be a different person, I would. Zendaya, actriz y cantante, es con 25 el icono de la generación Z. Sabe lo que quiere, tiene los pies en el suelo y conviene no perderla a la pista. Intento dar lo mejor de mí misma y ser mejor día a día. Aprecio y valoro que haya gente a la que pueda inspirar y que conecte conmigo. Estoy muy agradecida. Hold on to me for dear life. Pues yo reivindico ese señor de negro de Mercero que donde López Vázquez tiene una secuencia que es que no le cabe un gesto más, pero es una lección magistral de cómo conseguir lo que quiere. Eso es una cosa que estudiamos los actores, así que a verla todos. Se cumplen 100 años del estreno de El Chico, de Charles Chaplin, el primer largometraje del mejor cineasta de todos los tiempos. Y para celebrarlo, desde esta semana se organizan pases con copias restauradas en 4K por la Cineteca de Bolonia. Hay que agradecer a esta prestigiosa institución que lleve años trabajando en el proceso de digitalización de la obra al completo del que es sin duda el gran símbolo de la cultura mundial del siglo XX. Chaplin è il cinema, quasi ingiudicabile. Charlot es el único héroe simbólico que ha creado el primer tercio de este siglo. Chaplin has become more than a name. It is a word in the vocabulary of films. El Chico es la historia de un vagabundo, nuestro Charlot, convertido en padre por casualidad al recoger de la calle a un bebé huérfano, pese a las resistencias iniciales propias del descastado personaje. Toda la película está plagada de secuencias bien conocidas por su impacto emocional, pero probablemente las imágenes más maravillosas sean las de la intimidad de padre e hijo en ese pequeño universo que es la buhardilla de un hombre que no tiene nada, salvo su hijo. Muchos intelectuales de todas las ramas han insistido en explicar por escrito las cualidades de la obra de un artista que, sin embargo, se resistió a la palabra como herramienta creativa. Pero si hubo alguien que describió con precisión meridiana la esencia de Chaplin, fue otro gigante del cine, el ruso Sergei Eisenstein. ¿Cómo mira ese ojo excepcional, el ojo de Chaplin? La capacidad de ver como un niño solo pertenece al Chaplin. Es inigualada. La amoralidad y crueldad del comportamiento infantil las presenta Chaplin en su personaje junto con todas las características tiernas de la niñez, esos rasgos de ternura que, como el paraíso perdido, se pierden para siempre en la edad adulta. De ahí la conmovedora autenticidad de Charlotte, que casi siempre logra evitar el sentimentalismo afectado. Es el tono de libertad frente a la moral lo que tanto asombra en el estilo de Chaplin. En Occidente, la verdad eligió a este pequeño hombre de mirada divertida para poner en la categoría de lo cómico cosas que en sí mismas nada tienen de cómico. Recogiendo el testigo de Eisenstein, añadimos que quizás por eso El Chico sea la obra que más a las claras revela la savia de su autor. Charlot es un niño grande cuidando con ternura de un niño pequeño. Ambos solos frente a la crueldad del mundo, sin ápice de autocompasión, tan pícaros como encantadores.
La emoción brota a niveles estratosféricos cuando Vagabundo y Chico pelean con uñas y dientes contra la brutalidad de las instituciones que quieren separarles, arrebatarles su felicidad. En la película se ve tanta autobiografía sobre el terror absoluto de un chico siendo llevado a un orfanato. Es obvio que está reviviendo su propia experiencia de niño, que fue llevado de la mano de su madre. En una de las escenas de The Kid, cuando los del orfanato me están llevando, Charlotte me estaba dirigiendo y estaba llorando a la vez. Me lo estaba haciendo física y mentalmente, pidiéndome que le imitara. When he said camera and then action, and the welfare worker threw me into this truck, I was really gone, and I was torn up. I want my daddy, and I was hysterical. And if you are going to portray yourself being hysterical, you better get yourself hysterical. Charles Spencer Chaplin nació el 16 de abril de 1889 en uno de los barrios más pobres de Londres. La película tiene ecos de la vida personal de Chaplin, de su pasado y de su presente de aquel entonces. El cineasta acababa de perder a su primer hijo, nacido con malformaciones y muerto tan solo 4 días después de ver la luz. Muchos años más tarde, Mildred Harris dijo que su recuerdo más vívido de Charlie era ver lo mucho que lloraba. On the set, everyone felt that Chaplin was as caring and friendly towards Jackie Coogan as he would have been to his own son. Y había conocido el hambre de niño, el hambre de verdad, con un padre alcohólico fallecido cuando él tenía tan solo 12. Su madre también tenía talento, aunque no llegó a alcanzar la fama porque perdió la cabeza y se pasó media vida en hospitales psiquiátricos. Y una madre a la que le brotó esquizofrenia galopante. Cuando ella volvió de Inglaterra, del asilo, a Estados Unidos, papá ya era famoso. Entonces ella hizo amistad en el barco con un señor. Y al llegar a Nueva York, estaba Charlot, estaban todas las masas, todos aplaudiendo. Y el señor se dio cuenta con quién estaba y le dijo, señora, usted es la madre de Charlot. Y ella dijo, sí, y usted es Jesucristo. Entonces nosotros nos reíamos de pequeño, pero poquito a poquito nos dimos cuenta que esta señora era más que excéntrica. Él y su hermano lograron salir adelante solos en la calle primero y el mundo del espectáculo después. Recordando su difícil infancia, Chaplin diría más adelante: incluso cuando estaba en los orfanatos o cuando vagaba por las calles en busca de comida, incluso entonces creía que era el mejor actor del mundo. ¿Cómo se cocina este cineasta, el más grande de todos? Hablar de casualidad sería simplista y darle trato de genio en realidad también se queda corto. Resumir de un plumazo su talento como si se tratara de un brote genial espontáneo resulta poco menos que grotesco. Él y su alter ego, Charlotte, condensaban en su mímica lo absorbido por un joven actor en los teatros cómicos de Inglaterra y Estados Unidos. Los gags, gestos y mímicas repetidos, testados, perfeccionados miles de veces frente a públicos diversos en barracas y escenarios. También de la observación del trabajo de otros de su quinta y, por supuesto, de manera muy relevante, de la experiencia existencial de las calles, porque insistimos en el hecho de que Chaplin, el niño, pasó hambre, hambre de verdad. Chaplin
cuyas películas suelen ser muy divertidas y algunas muy serias, por supuesto, pero bueno, su manera de dirigir, la de Charlie me refiero, siempre fue muy seria. Todo el mundo en el plató estaba muy serio. Él es la persona más adorable y más querida del mundo cuando todo marcha bien, ya sabe, en lo que a él le concierne. Podía ser como Jekyll y Hyde. En un minuto podía estar sensacional y al momento, malvado. El Chaplin que nos hace reír a carcajadas era en el trabajo callado, serio y exigente, con un pozo de victorianismo en su rigor propio de la Inglaterra en la que creció. Una vez se hizo con el control de su propia producción, fue además un creador extenuante que dilataba los rodajes más de lo que ningún cineasta anterior o posterior ha podido o siquiera querido permitirse. El rodaje del Chico se tomó un año de trabajo. Como el resto de sus compañeros cómicos, Chaplin nunca rodaba con un guión cerrado, sino que construía la película in situ, probando esto y aquello, rodando gags, situaciones, líneas argumentales, desechando material tras material, buscando conectar con la fuerza de su intuición. In the end, he'd filmed more than 50 times the length of film that appeared in the finished picture. Toda esa experiencia, toda esa repetición, todo ese bagaje personal culmina en la emoción de un personaje sencillo que se desenvuelve en historias sencillas, pero de una potencia que sigue traspasando, se dice pronto, 100 años después. Se ha dicho hasta la saciedad que Charlot representa al hombre corriente, pero algunos no podemos estar más en desacuerdo con semejante afirmación. Charlot es un héroe extraordinario, el mejor de todos. Un hombre corriente no se enfrenta a la autoridad con el aplomo, la ingenuidad y solvencia de este pobretón con aires de lord inglés, que esgrime su bastón como una hélice, aspiración de volar que nunca se cumple. Un héroe sin capa, un vagabundo capaz de sobrevivir en los suburbios, perdedor que siempre que puede devuelve el porrazo propinado por el sistema, y en ese sentido sí representa los anhelos de todo hijo de vecino. Pues mi momento favorito, y este sí es fetén, de la historia del cine es un plano secuencia de Fanny Alexander de Bergman, que hace una presentación de toda la familia por todos esos salones y entran y salen personajes y corren niños y entra otro y sale otro. Es una cosa que parece que no va a acabar nunca, parece que toda la película va a ser así, que es gozosísima, con una música maravillosa también. Bueno, pues esto llega a su fin. No sé cómo habrá quedado, pero me han conducido muy bien, me han fotografiado muy bien, me han sonorizado muy bien, aunque me has hecho sufrir, me han dirigido un director de actores cojonudo y bueno, la pesada de maquillaje no ha parado de ponerme cosas encima. Nada, ha sido muy agradable, así que solamente me queda decir gracias por estar ahí. Bueno, pues como decía el gran Joseph Tura, to be or not to be.